Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos tratando de conectar con diferentes jóvenes de la región que están activando de un modo histórico para cambiar el estado de las cosas. Y empezamos a empezamos a intercambiar con Constanza Gali, que tiene 18 años, es estudiante secundaria, comenzó el activismo hace 2 años con el boom que hubo en Chile con el movimiento de febrero del 2019 y ahora participa en otros movimientos y organizaciones. Lo que ha ocurrido con las elecciones el otro fin de semana realmente es impactante entre nosotros y queremos saber cómo lo vivieron ahí. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Bueno, ¿qué significado tiene para vos y todas tus compañeras y compañeros lo que está pasando y que arrancó, todos y todas lo recordamos muy bien, con aquella protesta por el boleto en el subterráneo? ¿Te acordás? Uy, sí, eso fue en octubre de 2019 y nosotros como movimiento no quedamos exentos a lo que pasó. Nosotros empezamos con las movilizaciones por el clima en febrero del 2019 y nos dimos cuenta de cómo iba creciendo como esta bola de injusticias sociales, de injusticia climática, de injusticia política. Se empezaron a juntar todas estas luchas hasta que pasó esto, que se sube el boleto del metro y pasa este estallido social y ahí nos dimos cuenta como, ok, está pasando algo mayor, están pasando muchas cosas que están afectando a la gente y el medio ambiente también estaba metido ahí, entonces no nos tomó tan por sorpresa pero nos dimos cuenta que teníamos una necesidad imperativa de empezar a actuar y tomar acción para empezar a cambiar las cosas. ¿Cómo caracterizaría justamente esto que está pasando? ¿Quiénes son los y las protagonistas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van? La verdad es que lo caracterizo como la lucha por nuestro futuro, por toda la gente que está luchando, porque estamos luchando contra una crisis social, una crisis política, una crisis ambiental, ahora se nos suma la crisis sanitaria del COVID. Son muchas luchas que se están juntando, de muchas crisis, de muchas injusticias, y los que protagonizan en esta pasada son los jóvenes, pero no son solo ellos, sino que son todas las personas que se hartaron de todas estas injusticias, de todas estas cosas que estaban pasando y de las que nadie hacía voz. Y ahí nada, pues, o sea, empezamos a hacer distintas cosas para decir, ok, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿A quién podemos como hablarle? Nos dimos cuenta de que las autoridades no estaban tomando la acción que era necesaria y no estaban escuchando a la gente, entonces la gente empezó a hacer más y más ruido. Algunos periodistas que cubren las noticias internacionales caracterizaban estos días como triunfo de la izquierda, que perdió la derecha, diferentes interpretaciones con categorizaciones históricas que se han hecho. ¿Vos creés en esas etiquetas o crees que más allá de izquierdas, derechos, conservadores, centro y demás, esto merecería tener otro nombre o tiene algo que aleja definitivamente de esas cajas de pensamiento donde solemos ubicar nuestras acciones? Claro, para mí esto traspasa todo tinte político, toda ideología. Para mí es un triunfo de las personas que quieren cambiar, que quieren hacer un cambio en el país y trasciende, o sea, sale de Chile también. No nos gusta, en general cuando hablamos con las otras juventudes, con las otras personas de mi edad, decimos como esto trasciende un color político y por más que digan ganó este sector o ganó el otro sector, traspasa. Tenemos por primera vez la voz de la gente puesta en las urnas, tenemos por primera vez la democracia con un poco de esperanza, porque antes, y bueno, un poco todavía estamos tratando de cambiar eso, se votaba por la persona menos mala o el mal menor,
y nos dimos cuenta de que eso ya no era suficiente. Ahora se está votando con esperanza. Cuando pasó que se votó por el plebiscito del apruebo o rechazo de la nueva Constitución, la gente fue a votar con esas ganas de, ok, quizás podemos cambiar algo, y se está logrando y se va a lograr. Vamos a tener la primera Constitución que va a ser paritaria, compuesta con gente, con personas indígenas, va a ser a puertas abiertas, se va a saber lo que está pasando, es gente elegida por la misma gente y trasciende cualquier ideología política. Ahora vamos a tener gente de todos lados dando su opinión, y eso es lo que finalmente importa, más allá de que se quiera decir o no, o lo que digan para los medios. Importa lo que se va a escribir. Constanza, ¿qué tal? Cruz te saluda, buen día. Buen día. Hay una figura bastante importante e interesante, que es la de los independientes, estos asambleístas que han sido votados y votadas para formar parte de esta nueva Constitución, de la elaboración de la nueva Constitución. ¿Qué ideas hay detrás de los independientes? ¿Se confía en ellos? ¿Los entienden en las calles de Chile como reales representantes de lo que sucedió en las movilizaciones? Claro, bueno, las elecciones acá se realizaron de una manera muy particular, porque nos dividimos acá en Chile por distritos, y cada distrito tenía a listas de personas que iban a la constituyente por las elecciones, y de esas listas eran diferentes personas. Entonces estaban las personas independientes, pero estaban las personas independientes que, por ejemplo, ocupaban un cupo de un partido político, o habían independientes que habían militado o habían trabajado con distintas ideologías políticas. Entonces ahí uno entra como en ese juego de, ok, ¿quién es realmente independiente? ¿Quién es una persona que nunca ha estado como usando algún cargo público o usufructando de alguna manera de algún partido político? Entonces fue toda una búsqueda. Yo me acuerdo, en mi distrito eran 53 candidatos y candidatas a las elecciones, y elegíamos 7, y ahí nosotros como movimientos ambientales nos juntamos y empezamos a revisar uno por uno quién era realmente independiente y quién había estado en las manifestaciones de octubre y quién no. Entonces ahí la gente iba haciendo como su propia selección, porque habían independientes que eran de ideología de derecha, otras personas de ideología de izquierda, otras personas que no se identificaban con ninguna. Entonces ahí es tremendo lo que mencionás, Constanza, porque acá usamos mucho el dicho de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces ahí, digamos, ustedes atendieron eso y hasta encontraron una solución para eso, porque parte de lo que yo te cuento cómo la vivíamos en Argentina para ver cómo lo pensaban en Chile, pero cuando notamos que el proceso iba a ser tan largo, con tantas etapas, con tantas votaciones, había mucho miedo de que desde la gestión de gobierno le terminen encontrando la vuelta, la trampita. Y por lo que vos contás, desde las organizaciones de la sociedad civil, hay una constancia en esa activación para que no suceda, para que no se hagan trampas. Claro. Ahí se aplicó como la justicia, como, ¿cómo se dice? La gente empezó a buscar, la gente empezó a hacer como la distinción de en quién se puede confiar y en quién no, porque nos dimos cuenta de que, por ejemplo, había una persona que iba de manera independiente, pero que había trabajado en cosas que al final, no sé, hacían daño. Por ejemplo, nosotros de medio ambiente, yo soy de una región, de un distrito que es agrícola, que la agricultura es lo que mueve, y habían distintas personas que iban diciendo promesas de cuidado del medio ambiente, y al final nos dábamos cuenta, por ejemplo, que tenían hectáreas y tenían terrenos que los usaban de mala manera, que tenían intereses económicos, que un montón de cosas que al final no sabíamos si realmente se podía confiar. Entonces fue todo un ir desempolvando, ir buscando la quinta pata al gato de en quién se puede confiar y en quién no para estas elecciones. Estamos hablando con Constanza Gali, que es estudiante secundaria, tiene 18 años. Quería preguntarte, Constanza, ¿de qué región sos y cuándo empezaste a darte cuenta que vivías en un sistema injusto, que no le hacía bien al planeta el modo de producir
y los planes, la organización en general en la que vivían. ¿Cuándo fue que detectaste esa primera señal? Yo siento que siempre estuvo ahí haciéndome ruido, pero no decidí como tomar acción y ser realmente consciente de ello hasta que cumplí 16 años. Yo soy de la región del Maule, que queda a la altura de Neuquén, más o menos. Sí, claro. Esta región que se caracteriza por la agricultura y que se caracteriza por todo este movimiento que tiene mucho que ver con el medio ambiente, estaba siendo brutalmente explotada. El año 2017 hubo estos incendios masivos, estos mega incendios en la región, y quedó completamente devastada, quedó muy, muy afectada. Y claro, yo me acuerdo de haber estado ahí y sentir el humo y tener que estar todo el día con todo cerrado y no saber qué pasaba, y darme cuenta me sentía súper impotente. Y de ahí, cuando cumplí 16, de repente empezó todo este boom de los movimientos de Fridays for Future, de estos que estaban como protagonizados por Greta Thunberg en Suecia, y que acá en Chile estaba empezando. Me acuerdo que estaba harta de que en mis redes sociales todo el mundo decía como, oh, hay que tomar acción, hay que tomar acción, hay que hacer cosas, y no veía que nadie realmente lo hacía. Yo hace un mes antes de que eso partiera había empezado una dieta vegetariana, por lo mismo, por el cuidado del medio ambiente. Me di cuenta como, ok, no puedo quedarme exenta de todo esto. Y de repente me di cuenta que en mi ciudad no había ningún movimiento, y dije, ok, lo voy a empezar yo. Y ahí empezamos a tomar acción, pero igual yo lo hice muy a ciegas, lo hice muy como, ok, hay que hacer algo, pero realmente no sabía qué hacer. Y de repente, cuando ya tenía todo armado, me di cuenta como, ok, hay que buscar cómo se van haciendo las cosas. Entonces fue conectarme con un montón de gente, con un montón de jóvenes, también de distintos lados de la región de Latinoamérica. Eso. Vos nos decías que efectivamente esa resonancia la notaste en tu país, pero que ocurre en toda la región. Eso es de celebrar. ¿Y cómo ves lo que está pasando en la Argentina, donde también hay gran activación, aunque todavía no en estos niveles tan resonantes como en tu país y en Colombia, ¿no? Claro, se está viendo este fenómeno en toda Latinoamérica que está como... la gente se está levantando contra las crisis y las injusticias. Podemos ver, claro, el tema de Colombia, el tema de que pasó incluso en Venezuela, que ha pasado en México, que ha pasado también en Argentina. También se levantó el tema del medio ambiente. Me acuerdo que en Argentina fueron los primeros en levantar la campaña de declaración de emergencia climática. Ahí nosotros estuvimos muy metidos escuchando al otro lado de qué estaba pasando. Claro. Han habido distintas instancias de conversación con amigos de Argentina con respecto al medio ambiente. Pero claro, nos damos cuenta de que a pesar de que en Argentina se declaró y que se trabajó este tema, todavía falta iniciativa, todavía falta la acción real, todavía falta las medidas justas y claras de lo que se tiene que hacer. Nos están inspirando ustedes, Constanza, desde Chile. La resonancia de la que hablás, Constancia, se extiende a toda la región. Por eso queremos incorporar a Flor Spitia, que es estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y parte de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia. Ella está ahí ahora, es muy temprano. La saludamos y la incorporamos a esta conversación sobre el presente y el futuro, sobre las luchas y la activación para que cambie el sistema y el modo en que vivimos. ¿Cómo está, Flor? Muy buen día. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, también. Hola, es muy temprano ahí. Suponemos que te estás despertando, ¿no? No, ya, con toda la energía. ¿Qué hora es ahí en el lugar donde estás? Estoy en Bogotá, donde son las 7:30 de la mañana. Son las 7:30 en Bogotá. Veníamos charlando, Flor, con Constanza Gali, que es estudiante en Chile, contándonos el riquísimo proceso que están viviendo tras las elecciones, ahora los constituyentes, y toda una gran conversación sobre la necesidad de transformar representaciones, instituciones, economía, el tratamiento que le damos al planeta. Ustedes
viven todo lo que está pasando por ahí también de un modo integral? Pues digamos que la situación en Colombia actualmente, digamos que no tiene un panorama muy claro. Sí, digamos que estamos más bien como en ese proceso que vivió Chile hace un tiempo de la movilización constante y de unos requerimientos que, pues en el caso de Chile, pues fue el tema de la constituyente y demás, pero que en el caso colombiano no es tan así. No es tan así porque, sinceramente, la constitución colombiana, pues en términos de derechos, da vía libre a un montón de derechos, ¿sí? Y en términos generales hay un acuerdo en la Constitución, ¿sí? Sin embargo, es más el también incluso el fracaso del modelo neoliberal, y es que efectivamente pues hay un montón de problemáticas en el país y que en el momento se agudizaron y que ahora se agudiza la movilización social es en el marco de las reformas que viene impulsando el gobierno nacional, ¿sí? Digamos que un poco la copa que rebosa el vaso de la reforma tributaria, que pues era básicamente una reforma todo el tema de impuestos, digamos acá en Colombia una vaina que se llama el IVA, el impuesto de valor agregado, que es como un impuesto que se paga a casi todos los productos en el país, menos como la canasta familiar, pero que se le iba a colocar. Pues una vaina en términos tributarios que se le iba a colocar sobre todo a la clase media, digamos que en el ejercicio pues de recoger fondos para, digamos que solventar todo lo que la crisis de COVID-19 ha dejado en el país. ¿Sí? Flor, más allá de esta descripción que haces de cómo se desató el conflicto, ¿cuál crees que es aquel aspecto determinante que hay que cambiar para ir hacia un modelo más sostenible? Modelo sostenible desde la democracia y también sostenible desde el punto de vista ambiental, del ecosistema general en el que vivimos, que incluye, como sabés, la vida en las ciudades, cómo tratamos a la tierra, cuál es la relación que tenemos entre pares, por supuesto, todos los feminismos posibles. ¿Cuál es que crees que es el aspecto central sobre el que debiéramos enfocarnos? Es complicado. Digamos que yo creo que el modelo neoliberal es el aspecto central y la falla se encuentra allí. Sí, digamos que el Estado históricamente no ha servido a las clases populares del país. O sea, en Colombia la pobreza es muy grande, el nivel de población que es pobre es más del 40% del país. Digamos que precisamente el Estado no ha sabido y no ha querido tampoco ayudar a las clases populares a salir adelante, por decirlo de alguna forma. Si por el contrario se encuentra rodeado de unos poderes económicos que le dicen pues que tiene que servirles básicamente a ellos. Sí, fíjate, Flor, estamos con Flor Andrea Spitia, que es estudiante de la Universidad Distrital ahí en Colombia, en Bogotá está ella, y también nos escucha, estamos intercambiando con Constanza Gali desde Chile, y escuchándote, Flor, podemos pensar que la pobreza nos iguala en la región. Citabas 40% de los pobres en el país. En la Argentina, 6 de cada 10 chicos son pobres. En tu país, Constanza, ahí en Chile, también los niveles de pobreza son angustiantes, ¿no? Claro, completamente. Es un tema del que hablamos todo el tiempo porque las personas con menores ingresos son las que se ven más expuestas a las consecuencias de las crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, en tema de medio ambiente tienen menos acceso a agua, menos acceso a distintas cosas. Por ejemplo, en mi ciudad se sabe que los sectores más vulnerables se calefaccionan con leña y la leña contamina un montón. Eso por un lado, y eso genera que tengan más enfermedades, que con la crisis sanitaria no ayuda mucho.
en fin, un montón de cosas les está afectando a las personas que están más afectadas, lamentablemente. Y sí, es un montoncísimo de gente de bajos recursos. Flor, ¿la escuchás? Claro, a Constanza, ¿no? ¿Podés escuchar lo que está diciendo? Sí, claro que sí. La inequidad, el gran tema a resolver, fíjense, y Flor quizá te da les da pie a las dos para una reflexión final. Fíjense en el sitio de la Tierra que alberga a estos grandes bolsones de pobreza, millones de personas. Paralelamente tenemos una diversidad de bienes comunes, un territorio maravilloso en cuanto a las posibilidades de hacer cosas. Es notable que eso nos pase, ¿no? La tierra, el paisaje nos da tanto, sin embargo, este territorio aloja a los más pobres del planeta, ¿no? ¿Qué te hace pensar en eso, Flor? Digamos que en mi caso, el contexto latinoamericano, pues históricamente es un contexto pues, bien difícil, ¿no? O sea, creo que precisamente lo que tú mencionas, y es que Latinoamérica pues tiene unas particularidades que podrían hacer de esta parte del mundo una parte pues muy, digamos que muy rica, por así decirlo, en términos no solo de la biodiversidad y demás, sino también de unas posibles condiciones de vida digna para la gente, ¿sí? Pero que sí, efectivamente no pasa y creo que pues un motivo, no solamente como tristeza, sino un motivo precisamente de disputa y de generar precisamente esos escenarios que se disputaron en Chile, que se siguen disputando, que en Colombia estamos en ese proceso y que ojalá dé unos buenos frutos. Y es pues esas exigencias que yo creo que son fundamentales. Por ejemplo, Colombia es el segundo país de Latinoamérica, de esta parte pues más biodiverso, ¿cierto? Y digamos que uno mira ahí, claro, pues que ese tema de la biodiversidad y eso es una vaina que entra en conflicto mucho con las comunidades, porque vamos a preguntarle a Constanza sobre lo mismo, sobre este gran contrasentido entre la pobreza de las personas y los recursos o los bienes naturales que alberga la región. Claro, para mí el tema no es sorpresa y no es un tema que para mí es bastante obvio de hablar, porque somos una región que históricamente ha sido explotada, históricamente ha sido visto como el patio trasero, el toda Latinoamérica, y también al mismo tiempo, y se contradice, somos vistos como un pulmón verde por la Amazonía y por todas las zonas que tenemos medioambientalmente muy ricas en distintas en flora. Entonces para mí no es sorpresa ver que luchemos contra tantas inequidades, porque hablamos de Latinoamérica como una tierra colonizada, como una tierra que fue arrancada de las comunidades indígenas, que se vio grandemente afectada por esos temas, porque no supieron trabajar bien y cuidar el medio ambiente como se debía en ese tiempo, y todavía no. Podemos ver cómo se destruye la Amazonía, podemos ver cómo acá nos llenan de petroleras, de empresas forestales, tenemos el tema del monocultivo, ahí creo que escuché a Flor decir el tema de la biodiversidad, cómo se ha perdido por la explotación de los recursos. Entonces, claro, no es sorpresa, porque también llegan estas macroempresas gigantes de otro continente o de otros países que tienen más recursos y llegan con la promesa de dar empleo, de incentivar la economía, de un montón de palabreo, y ocupan los recursos, pero las ganancias no quedan en los países. Y es lo que pasa, por ejemplo, acá a micro nivel, aquí en la región del Maule. Nos pasa mucho eso, que dicen, ok, vamos a llegar con estos proyectos mineros, con estos proyectos forestales, y dicen como que el dinero va a quedar ahí, que va a incentivar la economía, y no, el dinero vuelve a las empresas y vuelve a donde ellos están situados. Al final es un macro problema, la gente se sigue empobreciendo y las condiciones siguen empeorando. Es muy claro. Constanza, lo que decís, Connie. ¿Cómo sigue la situación en Chile?
Ya han elegido, sabemos cuántos representantes son de distintos espacios políticos, sabemos cuántos son los independientes. ¿Qué queda por delante? Queda por delante ahora la redacción de la nueva Constitución, que va a ser un periodo de, si no me equivoco, 2 años o 1 año y algo, y después eso se va a votar después de como que todo el mundo haya leído o haya sabido de cómo estuvo escrita. Se hace un plebiscito nuevamente de si se cambia finalmente la Constitución o si se vota la que hicieron. No es tan claro, así, sobre pero el texto final de esta nueva Carta Magna se vota una vez más, digamos, para ver si sí claro, la o si revisión no. final. Mucho por aprender, mucho por recorrer todavía. Les agradecemos especialmente este rato con nosotros, que hayan estado tan temprano y tan lúcidas, ayudándonos a comprender mejor el tiempo que vivimos y básicamente todo lo que hace falta activar en esa nueva dirección que, Constanza, bien decías, está tan clara desde hace tanto tiempo, pero que evidentemente ha habido poderes reales que han impedido que vayamos en esa dirección que hace falta y que fundamentalmente nos hará muy bien. Así que les deseamos que tengan un hermoso día y muchas gracias por haber participado esta mañana con nosotros en el programa. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Adiós, Muchas Constanza gracias por el Gali. espacio. Muchas gracias, Flor Andrea Spitia desde Colombia, Bogotá, y Constanza Gali desde el Maule. Es una región que está al sur, ella nos decía tal cual, casi lindando o a la altura de Neuquén. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.